Hoy es 25 de mayo, iniciamos ya la emisión primera del Comercio TV en la señal de Televicentro. Abrazo grande, queridos amigos en cualquier parte del país. Es hora de darle la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que 7 y 1 de la mañana nos acompañan aquí para estar muy bien informados en este día lunes, empezando una nueva semana, a ponerle toda la esperanza. Hay mucho para contarles este día, así que invitados todos a que nos acompañen. Les vamos a contar que luego de administrar por 3 años el país, el presidente Lenín Moreno brindó su informe a la nación, en la que trazó 4 ejes de acción que son salud, empleo, alimentación y dolarización. Además, consideró el cobro de las aportaciones de empresas que no han sido afectadas por la pandemia y a personas que ganan más de $5.000. En su tercer informe a la nación, el presidente de la República, Lenín Moreno, reconoció que miles de personas han perdido sus empleos y a su consideración, el proyecto de ley humanitaria ayudaría a contrarrestar esta realidad. Cumpliré mi palabra, por supuesto, y no abusaré de mi facultad de objetar la ley. Sin embargo, anunció que mantendrá como opción una de las consideraciones que se discutió en el Pleno de la Asamblea. Que en casos de excepción, para quien gana más de $5.000 al mes, adelante un porcentaje de sus impuestos. Lo mismo le pediremos a las grandes empresas, aquellas que no se han visto afectados sus ingresos durante la pandemia. Lo recaudado por este adelanto se destinará, óiganme bien, se destinará exclusivamente para proyectos de protección social a los más desvalidos y para el programa de créditos Reactívate Ecuador. El presidente de la República direccionó su discurso a la salud, alimentación, empleo y dolarización, los 4 pilares a trabajar en el año que le queda. En cuanto al primer eje, el mandatario resaltó las inversiones que se han realizado, además de nuevos controles para evitar la corrupción en el sistema de salud. Eliminaremos las mafias que han trabajado durante años en los hospitales y además ahorraremos más de $400 millones. En el 2021 dejaremos al país una alternativa de compra pública unificada, eficiente y transparente. En cuanto a la alimentación, que constituye el segundo eje de acción, informó: debo comentar que hemos entregado más de 1 millón de kits alimenticios y con el plan Canasta Solidaria, más de 750.000 familias han recibido alimentos destinados a nuestros niños en escuelas y colegios. Ante la crisis económica que atraviesa el país, el presidente también se refirió sobre los créditos que se han proporcionado para la ciudadanía. En cuanto a la dolarización, enfatizó: mientras yo sea presidente, la dolarización será cuidada, será protegida y será atesorada. En el Palacio Legislativo, el mandatario lamentó la muerte de quienes fueron víctimas del COVID-19, resaltó las relaciones internacionales alcanzadas, anunció los grandes retos que aún faltan por trabajar en cuanto a la educación e informó que Ecuador exportará energía a Colombia por un valor de $100 millones anuales, entre otros asuntos. Para terminar, el presidente de la República hizo un llamado a los ecuatorianos a la unidad y solidaridad. Informó Valeria Navarro. Y tras conmemorar este 24 de mayo la batalla de Pichincha, el Ministerio de Trabajo indicó que el lunes 25, declarado como feriado nacional, puede ser 2 días laborables para quienes desean recuperar las jornadas suspendidas por la emergencia sanitaria. Le contamos. El feriado de la batalla de Pichincha no se ha modificado del calendario, sin embargo las condiciones cambiaron. La cartera de trabajo, a través de un acuerdo ministerial, estableció que el lunes 25 de mayo todo servidor público y privado podrá laborar, sea presencial o a través de teletrabajo, para de esta manera aportar a la reactivación económica del país. Esto se aplicará tras llegarse a un acuerdo entre empleados y jefes en cuyas instituciones o empresas se suspendieron las actividades por la emergencia sanitaria. El trabajo realizado el 25 de mayo equivaldrá a 2 días de las jornadas que estuvieron suspendidas a causa de la expansión del coronavirus. Ante esta disposición, la ministra de Gobierno María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció:
que quien quiera trabajar pueda trabajar. Hay sectores con 30, 40, 50 días de jornadas suspendidas. El trabajo del día lunes compensará 2 de esas jornadas pendientes para las instituciones o empresas que así lo decidan. La situación económica del país se ha visto afectada en los últimos meses, por lo que la decisión es opcional, informó Valeria Navarro. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la adecuada ejecución de la agenda presidencial, entre otras funciones, fueron delegadas a la Secretaría General de la Presidencia mediante Decreto Ejecutivo 1066. De esta manera, el primer mandatario actualizó la estructura orgánica de la presidencia. Mediante Decreto Ejecutivo 1066, emitido por el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la representación legal de la Presidencia del Ecuador a la Secretaría General de la Presidencia. ¿Pero qué significa esto? Pues ha reorganizado las atribuciones administrativas de las otras secretarías que integran la Presidencia de la República. De esta manera, el mandatario actualizó la estructura orgánica de la presidencia mediante dicho decreto, que fue emitido cuando la Secretaría Anticorrupción fue eliminada y ya no está adscrita a la presidencia, quedando conformada con 4 secretarías que ya han estado funcionando, como la Secretaría General, la de Gabinete, Jurídica y de Comunicación. El constitucionalista Ismael Quintana menciona cuáles serían las atribuciones que se le han delegado a Juan Sebastián Roldán. Al señor se le encargan básicamente labores de ser portavoz o vocero de las decisiones que toma el presidente de la República. Esa es una de sus funciones, y la otra función es precisamente ser esta especie de enlace o de coordinador de la toma de decisiones políticas. Aclara también que el secretario general no tendría la facultad de ejercer la potestad nominadora. Esa facultad nominadora, se decía, estaba expresamente prevista para designar al personal administrativo que trabaja en la Presidencia de la República, pero se decía con excepción de aquellos nombramientos que le corresponden por norma constitucional al presidente. Frente a los malos entendidos debido al decreto, la Secretaría Nacional de Comunicación emitió un comunicado para aclarar que en ningún momento el primer mandatario ha delegado sus funciones a la Secretaría General de la Presidencia. De esta última entidad se ha venido encargando y así continúa haciéndolo de los temas administrativos, la representación legal, y es la autoridad nominadora de la Presidencia de la República. Informó Patricia Aldaz. Vamos a contarles ahora que el ministro de Economía, Richard Martínez, tiene en su contra 3 pedidos formales de juicio político, 2 de ellos por el último recorte presupuestario a las universidades debido a la crisis sanitaria. Veamos. En la legislatura están inconformes con la gestión del ministro Richard Martínez y por eso plantean que debe ser censurado. Lo señalan por el recorte presupuestario de $98 millones a las universidades públicas y cofinanciadas. Lo cual es evidentemente inconstitucional. Lo último que uno puede comprometer en un presupuesto es la salud y la educación. En la educación está la base del desarrollo de nuestros pueblos. Y es por eso que la Comisión de Educación, en la voz del asambleísta Jimmy Candel, formalizó su pedido de juicio político contra Martínez con el apoyo de 48 legisladores de diferentes fuerzas políticas. Para ir a fiscalizar y alzar nuestra voz en el seno de la Asamblea Nacional cuando un funcionario esté incumpliendo con sus obligaciones. El correísmo, por su lado, tiene 2 peticiones de censura contra el funcionario, una de ellas entregada por Juan Cristóbal Lloret. Es necesario emprender una acción de sanidad pública para el país. En este pedido se plantea más causales, además del recorte de universidades. Se contempla la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, el pago de intereses de la deuda externa, la supuesta falta de entrega de recursos al sistema sanitario y la presunta no ejecución de la reducción de los costos del sistema financiero. La otra petición de juicio político la impulsa desde hace un año el legislador correísta Jofre Poma y tiene que ver con el supuesto incumplimiento en la distribución de recursos conforme a la ley amazónica, el pago de jubilaciones y la asignación de presupuestos a las casas de la cultura del país. Ahora también hemos consultado a los gobiernos locales, les siguen adeudando, no les han transferido de manera completa. La petición de Poma quedó pendiente debido a su situación legal, pues fue arrestado en octubre pasado, pero ahora, cumpliendo la pena en libertad, aspira a que las cosas progresen. Esperamos que ahora, pues en estos días, el CAL pues llame a
sustentar a ellos para que pueda calificarlos. El Consejo de la Administración Legislativa deberá verificar el cumplimiento legal de las peticiones para su calificación y luego enviarlas a la Comisión de Fiscalización para el trámite pertinente. Informó Carolina Basante. 526 personas en el Sistema Carcelario Nacional tienen coronavirus, así lo confirmó el director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Edmundo Moncayo. Desde esta institución se asegura que el 70% de los contagiados se encuentran en la cárcel de Ambato. En las cárceles del país hay 526 casos confirmados de coronavirus, 45 guías penitenciarios y 481 PPLs. De esos, 420 están en la cárcel de Ambato, es decir, únicamente en ese centro penitenciario se registra el 70% del contagio en el sistema carcelario. ¿Pero qué pasó? El general Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, atribuye el contagio masivo al amotinamiento que se registró el pasado 19 de abril, donde los PPL tuvieron contacto directo con la fuerza pública. A partir de ahí, la población penitenciaria presentó un síndrome gripal un poco generalizado. Y se asegura mediante un comunicado que luego de que varios PPL presentaran algunos síntomas gripales, las autoridades del centro cumplieron con el plan de emergencia sanitaria. Y fundamentalmente lo que les tengo que decir a ustedes es que los privados de la libertad han logrado fortalecerse y se encuentran en un buen estado de salud en este momento. Los casos confirmados se registran en cárceles como Esmeraldas, Manabí, Pichincha y el último registro en Chimborazo. De las cuales 17 casos, de las cuales 15 son varones y 2 son mujeres. Al sistema carcelario han tenido acceso médicos generales, enfermeras y psicólogos del Ministerio de Salud Pública para poder atender esta emergencia. Hasta el momento en las cárceles del país se confirman 3 fallecidos por COVID positivo y otros 5 fallecidos más por sospecha de coronavirus. Informó Marilyn Jaramillo. Al retornar hay buenas noticias, el Metro de Quito retoma conversaciones con las operadoras internacionales. Además, durante esta semana varios serán los cantones que pasarán a semáforo amarillo. Ya regresamos con esta información. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Limpie con alcohol o desinfectante las zonas de contacto común como teclados, computadoras, teléfonos y celulares. Así se evita el contacto con gérmenes que pueden permanecer en los objetos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Y durante esta semana varios serán los cantones que pasarán a semáforo amarillo. Alcaldes de distintos puntos del Ecuador han manifestado que están listos a este cambio. Durante esta última semana del mes de mayo, varios son los cantones de distintas provincias del país que cambiarán el color del semáforo de rojo a amarillo. En la provincia del Guayas, autoridades del cantón Durán harán el cambio a partir de este día 28. Esta decisión se dio durante la reunión del COE cantonal. Nosotros estábamos esperando una información actualizada, no solamente de las mesas técnicas del COE cantonal, sino también un estudio que se hizo. Ya tenemos los resultados, contrastarlos con la información de las mesas técnicas del Ministerio de Salud Pública, Coordinación Durán. De esa manera, al pasarnos amarillo, solicitar el pase del color amarillo del semáforo en el cantón Durán, saber que tenemos una respuesta inmediata ante un rebrote que pueda existir de contagio por parte del COVID-19. La Libertad y Santa Elena también pasan a amarillo, pues los alcaldes de estos cantones de la provincia de Santa Elena recordaron que se han hecho las pruebas respectivas para tomar la decisión. El 25 de mayo lo harían. Se decidió cambiar de rojo a amarillo en base al informe de la Mesa Técnica número 2 presidida por el Ministerio de Salud Pública, donde ya estamos llegando a los índices o los parámetros normales que teníamos en el caso, por ejemplo, de los fallecidos. Y hemos decidido pasar a amarillo, obviamente con limitaciones mayores que las que
establece el COE nacional para el semáforo amarillo, ¿no? Machala en El Oro también acoge este color. El martes 26 de mayo la población de esta localidad del Ecuador regresará a las actividades con protocolos respectivos. Tuvimos la preparación para poder cambiar a amarillo. El día de ayer en una reunión extensa definió la plenaria cambiar el día martes a este semáforo, a este color, para poder dinamizar también un poco la actividad a lo largo de toda la ciudad de Machala. La idea es que sí, no vamos a descuidar lo más importante, que es la salud y la vida. Sin embargo, también tenemos que pensar un poco en la economía de todos los ciudadanos. Cuenca y Ambato también estarán en amarillo. Ambos cantones hacen el cambio este 25 de mayo, informó Julio César Saona. San Miguel de los Bancos será el primer cantón en Pichincha en pasar a semáforo amarillo. Su fase inicial es este 25 de mayo. La decisión se debería a que este poblado ha registrado 4 casos confirmados del COVID-19 y no ha existido ningún fallecido. Por esta causa, los bancos pasará de confinamiento a la fase del distanciamiento social. Las actividades comerciales y laborales de transporte se retomarán en un 50%, excepción de los centros de diversión nocturna. Los autos podrán movilizarse 2 días a la semana, dependiendo del último número de su placa. Y el 1 de junio el cantón Rumiñahui cambiará a semáforo amarillo, según mencionó el alcalde de esta localidad. En tanto, las autoridades realizan campañas de capacitaciones permanentes para que la comunidad conozca las normas de distanciamiento social. La progresiva reactivación de las actividades productivas de Rumiñahui será evaluada en los próximos días, momento en el cual se identificará el número de contagios en el cantón y se evaluará cuál ha sido el comportamiento ciudadano ante la crisis sanitaria. El 31 de mayo cumplimos 82 años de la cantonización de Rumiñahui y ahí al día siguiente entiendo yo que debemos volver a las actividades. Mientras tanto, las autoridades municipales realizan campañas de educación permanentes sobre el uso adecuado de las mascarillas, además de vigilar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social a través de Rumilimpio, quien es el encargado de llegar a todos los sectores. Como pueden ver ustedes, es un superhéroe, se sienta, digamos, parte también de nuestra cultura, ¿no? De rumiñahuense. Entonces el choclo lo representa mucho. Durante la emergencia sanitaria, la empresa de aseo Rumiñahui realiza rutinas de recolección que incluyen la limpieza del entorno. Y su personal ha doblado esfuerzos, pues en la empresa existe un porcentaje de trabajadores vulnerables, quienes cumplen el confinamiento. Retiramos al 22% del personal por vulnerabilidad. Hemos hecho una replanificación de las tareas, pero hemos logrado mantener limpio el cantón y contribuir al manejo de la pandemia. De acuerdo a datos del Cabildo, en Rumiñahui existen 75 personas contagiadas con coronavirus, informó Sofía Vintimilla. Hay buenas noticias, el Metro de Quito retoma las conversaciones con empresas privadas que están interesadas en operar uno de los proyectos viales más importantes del país. Este paso se da tras la reapertura del mercado internacional. Veamos. Si las cosas no se complican más, el Metro de Quito empezaría a funcionar el próximo año. La expansión del coronavirus retrasó ciertos procesos de una de las obras más grandes del país. A finales de este mes, el mercado internacional ha vuelto a retomar sus actividades paulatinamente, algo de lo cual la construcción del metro depende para reanudar sus operaciones. El pasado viernes, Metro de Quito retomó los diálogos con algunas empresas internacionales. Nosotros presentamos a los oferentes cómo es nuestra visión del negocio, cuál es el modelo de negocio que se propone, qué riesgos tiene que asumir el operador internacional, si es que debe realizar alguna inversión monetaria, alguna inversión en equipos. La construcción del metro se estancó en la recta final a causa de la propagación del virus. En febrero, esta obra registraba un avance del 93.5%. Ahora las conversaciones que se retoman mantendrán un plazo de 5 semanas aproximadamente antes de entrar al concurso. Para lanzar el concurso nos hace falta que los señores concejales que son parte del directorio nos aprueben pues el reglamento de asociación que les habíamos entregado hace ya 3 semanas. El proyecto también se encuentra a la espera de que el Comité de Operaciones de Emergencia autorice la continuación de las labores, respuesta que se esperaría para este lunes. A esto se suman algunos pendientes como es el acceso a la Universidad Central. Hasta ahora no tenemos el permiso firmado para poder acceder a la universidad y construir la boca de acceso.
el fondo de saco que no se cierra porque tenemos que definir la extensión a la Ofelia. El cambio de semaforización es de vital importancia para esta obra, que pretende empezar a trabajar las 24 horas diarias. Tiene que operar en el menor tiempo posible. Tenemos que dar servicio a la gente. Hace falta oferta de transporte por el distanciamiento social y estamos haciendo todo el esfuerzo para que esto suceda. En este proyecto trabajan alrededor de 4.000 personas y se espera que para los próximos meses se habiliten 700 nuevas plazas de empleo, informó Valeria Navarro. En TVC nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa y con disciplina y cuidado pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y los tuyos. 7:30 en la mañana, es tiempo de recibir acá en nuestros estudios al ministro de Industrias, Iván Ontaneda. Señor ministro, desde el matriz de Televicentro en la ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a conversar justamente de temas de interés de la ciudadanía. Ante todo, desearle una buena semana. Señor ministro, entremos a materia. ¿Qué acciones se está tomando para dar liquidez justamente a estos sectores productivos que están tan aproblemados y golpeados ya por la crisis que estamos viviendo, crisis sanitaria en un inicio y ahora esta crisis económica sumamente fuerte? Roberto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Una feliz semana para usted y para todos los ecuatorianos que nos escuchan. Evidentemente estamos atravesando una situación inédita en el país, una crisis que ha golpeado de manera muy fuerte con impactos increíbles en el lado de salud, en el lado social y en el lado económico productivo. Se han perdido más de 150.000 plazas de empleo durante esta paralización y el lucro cesante sobrepasa los 12.000 millones de dólares. Es decir, eso es lo que se ha perdido en ventas, en consumo y en producción a nivel nacional. Son cifras alarmantes, son cifras escalofriantes, puesto que no recuerdo, no sé si usted recuerde, pero he revisado parangones y la historia, la humanidad realmente no, porque es una crisis que ha golpeado no solamente al país, sino a nivel mundial. Sin embargo, ante situaciones de esta magnitud, necesitamos tomar decisiones también que correspondan a este tipo de desastre que estamos atravesando. Y obviamente estamos en tres andariveles, diría yo, en el tema de salud, el tema social de la gente y el tema productivo. No queremos que existan despidos porque eso ocasiona un problema social y obviamente puede haber hasta gente que se muera de hambre en las calles, porque ese es el desafío que hoy el gobierno nacional y el país lo tiene. ¿Por qué digo el país, Roberto? Porque es una crisis que desbordó al gobierno, es una crisis que sobrepasó la dimensión de enfrentarla desde el gobierno nacional exclusivamente, no solo al Ecuador, sino a otros países del mundo. Sin embargo, de manera concreta, para aterrizar qué estamos haciendo, cuáles son los planes de reactivación, cuál va a ser el aporte del gobierno nacional para enfrentar y paliar los impactos de esta crisis, empezamos. Primeramente, el día de hoy, lunes 25 de mayo, empezamos con un crédito que se llama Reactívate Ecuador, que es un fondo de 1.150 millones que proviene de créditos del exterior, créditos de los multilaterales, de las bancas de inversión, de préstamos de organismos y de países amigos que hemos podido gestionar como Ecuador y crear este fondo con un monto inicial de 1.150 millones que será distribuido para las microempresas, para esos negocios, para esas industrias, pequeñas y medianas industrias, que muchas de ellas están atravesando circunstancias críticas, específicamente alrededor de la liquidez. La iliquidez es un problema que hoy se siente y se lo percibe y que obviamente esa situación ha llevado a los despidos y desvinculaciones de muchas empresas, de muchos trabajadores
a nivel transversal, a nivel nacional, porque no existe un solo sector productivo que le diga este sector está más o menos bien. Todos los sectores productivos se encuentran golpeados, impactados. Obviamente hay sectores que están mucho más golpeados que otros. Ministro, ¿y cómo acceder a este crédito que estamos hablando? Que es una boya, de alguna manera, ayuda a las empresas, en qué sectores se va a priorizar y cómo acceder a los mismos, ¿no? Sí, buena su pregunta, concretamente. Es un crédito con condiciones preferenciales, es un crédito que hoy arranca a través del Banco del Pacífico, $500 millones que estarán destinados al micro, al pequeño y al mediano empresario, sin importar el origen ni la transversalidad de su actividad. Simplemente es un crédito que va a la vena de estos sectores. Usted se acerca al Banco del Pacífico, son recursos de este fondo que van a ser distribuidos a través de la banca privada, de la banca pública y de las cooperativas de ahorro y crédito. La intención es de regar a través de todo el tejido productivo del país estos recursos para generar ese dinamismo y, lo más importante, para que las empresas que hoy muy necesitadas puedan acceder a ellos. Créditos preferenciales, como le decía, hasta 36 meses plazo, con periodo de gracia, que es fundamental en estos momentos, tener un periodo de gracia para poder pagar el crédito y los intereses, puesto que entendemos que si usted se acerca a solicitar un crédito y lo obtiene, la reactivación de esos negocios no es de la noche a la mañana. Tendrán su espacio, necesitarán momentos para esa recuperación que el Ecuador y los sectores productivos requieren. La tasa de interés es también fundamental. Le iba a preguntar cuál es la tasa de interés y cuáles son los montos que puede tener, señor ministro. Y es una tasa de interés, Roberto, de hasta el 5% anual. Es un crédito muy preferencial que incluso podría ser por debajo de esa tasa dependiendo de la actividad. Si usted me pregunta cuáles son los requisitos para acceder, entendemos obviamente que las empresas, las personas hoy se encuentran golpeadas. Serán requisitos obviamente que serán calificados por la propia banca pública, pero hemos tratado de que sean requisitos mínimos, que sean requisitos accesibles para los sectores, porque si nos ponemos, por decir de otra forma, exquisitos en pedir una serie de requisitos, de golpe en un momento será imposible pedirle a alguien garantías adicionales, será imposible pedirle números favorables, porque eso no tienen las empresas. Quizás existen negocios, pequeñas empresas que han tenido un buen desempeño hasta el año 2019, pero la crisis golpeó a todo el mundo. 65, 70 días, Roberto, sin vender, sin producir, lo quiebra cualquiera. Y lo muchas empresas, ministro, están quebradas. O sea, no es que quieren sacar empleados, sino que no hay dinero para pagar y ahí no hay más recursos, eso han dicho los empresarios. ¿Qué montos, señor ministro? Porque también es interesante, nos ven muchos empresarios en este momento. ¿Qué montos serán los que pueden acceder? ¿Han puesto un techo a estos montos? Mire, dos temas que usted ha tocado, los empresarios, las empresas y los trabajadores. Y usted está hablando desde el pragmatismo, porque usted trabaja en un medio, si el medio en el que usted labora no tiene, o para que nos pueda entender la ciudadanía, no produce, no vende, obviamente la planilla de trabajadores no puede ser cubierta. Por eso nosotros dentro de este crédito vamos a reconocer el esfuerzo que muchas empresas pequeñas, medianas, han hecho para sostener sus trabajadores. Porque esa es la gran mayoría, créanmelo, de empresarios en este país, empresarios responsables, empresarios serios. También existen de los otros, como todo en el Ecuador, pero en nuestros recorridos conozco muy de cerca el sector productivo, textilero, el sector agrícola, el sector agroindustrial, el sector exportador, el sector comercial, turístico, entre otros. Créame lo que es realmente de sacarse el sombrero, que a pesar de estas dificultades, cómo han luchado por sostener esas plantillas, por llegar a acuerdos con sus trabajadores y poder sacar adelante esos negocios y esas empresas, porque representan esfuerzo de muchos años y la fuente de sustento de estas personas. Por lo tanto, esa es la realidad de un país. ¿Qué montos, ministro? ¿Hasta cuánto se puede acceder? Si usted los montos van desde un monto mínimo de $500 hasta $500,000. Van de 500 a 30,000,
para un sector de la microempresa, luego la pequeña empresa podrá acceder hasta $300,000 y la mediana empresa podrá acceder hasta $500,000. Le voy a preguntar algo a nombre de los medios de comunicación que también están muy golpeados. ¿También pueden acceder? Pueden acceder, por supuesto, Roberto, por supuesto. Es decir, ustedes son parte del país, ustedes son parte del aparato productivo, ustedes son parte de la empresa privada, como cualquier otro negocio, como una panadería, como un bazar, como una pequeña industria textilera. Usted hace un momento, señor ministro, nos habló de que no van a pedir muchas garantías. ¿Qué garantías se va a pedir? Porque no se da la plata por darlo. Son bancos, los bancos tienen requisitos. Sí, habrán requisitos, Roberto. No puedo decirle que usted llega con su cédula y obtendrá un crédito, pero trataremos de atender, obviamente, revisar un mínimo necesario de su historial, de su empresa, porque realmente son recursos que se deben pagar. Son recursos que el Estado ecuatoriano ha conseguido en el exterior a tasas favorables, a plazos favorables, y lo que estamos haciendo esos recursos es trasladarlos directamente al aparato productivo del país. Lo que sí estamos, obviamente, como le digo, conscientes de que esos requisitos sean flexibles, sean requisitos que se adapten a esta realidad que hoy tienen los sectores productivos. Y hay un tema importante, si me permite, que vamos a considerarlo principalmente, que priorizaremos aquellos sectores, aquellas empresas que sostuvieron la plantilla de sus trabajadores, esos que hicieron el esfuerzo adicional para, a pesar de la paralización, aguantar sus trabajadores, pagar esas quincenas, esas fin de mes de marzo, de abril, que fue durísimo, Roberto, fue durísimo. Un país sin producir es muy complejo, pero a esas empresas las vamos a priorizar y tendrán un acceso preferencial. Ya vemos un requisito, presentar la nómina que no había, en este caso, empleados que existan despidos. Ese es un requisito. Bueno, ese es uno. Si usted tiene eso, usted tiene ya muy adelantado una aprobación de un crédito. Digamos que es un 50%. Roberto, no significa que si usted ha tenido que desvincular, porque entendemos, es decir, no podemos, vía decreto, lo que usted me decía, exigirle a una empresa o a un comercio, señor, no desvincule gente, respete su plantilla, hacemos ese llamado, combinamos por supuesto, pero no podemos exigir porque somos conscientes de la realidad en una economía de libre mercado, de oferta y demanda, en donde si usted no produce, usted no puede sostener sus plantillas, ni cumplir sus obligaciones, ni pagar a sus proveedores, ni atender las diferentes obligaciones que un empresario y una empresa tienen. No, este es un momento de shock, estamos clarísimos con eso en la economía, señor ministro. La pregunta viene del otro lado también. ¿Qué tiempo tiene el empresariado para poder acceder a estos créditos? Mire, no existe un tiempo de empezamos hoy y termina en 15 días. Okay. Yo creo que esta es una primera etapa y este fondo inicial de 1.150 millones seguirá alimentándose con nuevos créditos que llegarán al país en las próximas semanas, porque si bien es cierto, 1.150 millones suena un número importante y es una cantidad importante, sí, claro. Pero créanme que es tan fuerte el impacto, es tan fuerte los daños causados por el efecto COVID al sector económico y productivo del país, que se necesitan más recursos que, como se los digo, están llegando para seguir atendiendo. Hoy, en esta primera etapa, insisto, priorizaremos a las micro, pequeñas y medianas empresas, aquellos sectores que estuvieron extremadamente paralizados, aquellos sectores que hoy necesitan de estos créditos para pagar sus nóminas, para mantener sus operaciones y muchos de ellos su cordón umbilical y la diferencia entre vivir y morir. Son buenas noticias, sin duda, señor ministro, son buenas noticias. Créditos para, por lo menos, darles una boya a muchos empresarios que hoy por hoy están totalmente afectados, que incluso no pueden ni siquiera vender nada porque no hay oferta, no hay demanda. Estamos en una crisis bastante complicada. A propósito de eso, se aprobó la ley humanitaria. Usted como ministro, ¿qué sectores piensa que van a aprovechar de mejor manera la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional? Roberto, primeramente, este Fondo Reactívate Ecuador es una de las acciones que tiene el gobierno nacional y que hemos puesto sobre la mesa, una de las herramientas para lograr esta reactivación económica y productiva que hoy el Ecuador requiere. Sumado a eso, tenemos otro tipo de acciones y
y otro tipo de herramientas como la campaña Juntos Ecuador, que es el momento hoy de apoyar a la industria local, de apoyar e incentivar el consumo de productos nacionales, no solamente alimentos, la parte textil, calzado, cuando los negocios se vuelvan a reabrir, el turismo, es decir, levantar esa conciencia y solidaridad de ecuatorianos para ecuatorianos. Hoy más que nunca tenemos que llegar a eso, a crear las necesidades y preferir lo nuestro, preferir lo nacional y dejar que sea simplemente un eslogan, sino pasarlo a ser realidad. Y para eso también estamos ya logrando. Hemos abierto este programa Juntos Ecuador con importantes cadenas de supermercados, cadenas de tiendas, para que los artesanos pequeños y medianos de todo el Ecuador hoy tienen espacios preferenciales para que si usted va a estos supermercados, a estas tiendas departamentales, si usted escoge productos nacionales que a propósito son de muy buena calidad, usted tenga la claridad de que comprando producto nacional devuelve en forma de empleo a estas empresas. Por lo tanto, llega el crédito, pero también se necesita el consumo de nosotros para esos sectores, para esas industrias nacionales. Punto 2. Punto 3, tenemos un capital de riesgo. Ese es otra herramienta que la ponemos al servicio y a la ciudadanía, para los emprendedores. Eso lo tiene el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Esta cartera de Estado en las próximas 3-4 semanas lanzará este producto, que es préstamos no reembolsables para emprendedores, para los innovadores. De esa forma también estamos impulsando la producción. Es decir, Ministro, ahí vamos a parar un ratito y le vamos a cambiar la pregunta porque está interesante el diálogo acá. A ver, habíamos hablado de los desempleados. Si hay 150,000 en este momento, la proyección a finales de año, ¿de cuánto cree el gobierno que puede haber desempleados? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque esos desempleados se van a volver emprendedores y ahí se va a necesitar la ayuda que usted está diciendo. Yo pienso igual que usted. Lamentablemente las cifras que lleguemos a diciembre, a final de año, van a depender de muchos factores internos del país y externos del mundo, porque será importante las acciones que desde el gobierno apoyemos a los emprendedores, a las empresas y a los trabajadores. Sin embargo, si usted ve, el Ecuador es un país dolarizado, que exportamos mucho de nuestros productos. La economía hoy más que nunca depende de las exportaciones del país. Ya, sí, totalmente de acuerdo, ministro, pero ya vamos a tomar ese tema. Acá quedémonos en los emprendedores porque es interesante el tema. Vuelvo y le digo, ¿por qué? Porque la gente desempleada no le queda otra que emprender. Entonces, el momento de emprender, bueno, necesito dinero para comenzar la acción, pero si el dinero no es mucho, por eso vuelvo y digo, la proyección de los desempleados, ¿cuánto va a ser? Si hoy por hoy, digamos con 150,000. Pensamos que podrían ser hasta 500,000 o 600,000 empleos que se pierdan en el país. Es muchísimo empleo. Muchísimo. Empleo formal que se pierde en el Ecuador. Y obviamente ese es el impacto. Usted ha visto que en el mundo se han perdido millones de empleos. Es decir, aquí se ve, pero esa es la realidad de la situación que estamos enfrentando. No podemos maquillarlo. Tenemos que y además es mejor ser transparentes, ministro. Ahí viene lo bueno que me dice. A ver, fondo, ¿cómo puede acceder estas personas que van a emprender y los que ya existen como emprendedores? Sacaremos, para los que existen ya emprendedores, están estos 1.150 millones del fondo que hemos hablado. Tenemos este otro fondo para incentivar a los emprendedores, aquellas personas que, como usted dice, han perdido su empleo o están pensando simplemente, ahora sí, fuera de la caja. Yo creo que esto también nos ha presentado oportunidades. Del problema, la oportunidad. El ecuatoriano tiene naturaleza emprendedora, el ecuatoriano tiene naturaleza de crear. Y créanmelo, que ha habido muchísimos empleos y muchos negocios que se han desarrollado en medio de la pandemia. Y eso es importante porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a enseñarnos que sí podemos pensar y que sí se puede crear. Y este empujón inicial será con este capital semilla, que es el capital que tendrá el Ministerio de Producción, un capital y un acompañamiento técnico para los emprendedores. Ministro, ¿qué tienen que presentar y cuánta plata les pueden dar? El producto saldrá aproximadamente entre 4 o 5 semanas y lo pondremos, estamos terminando de pulir los términos para poder acceder a estos recursos,
tenemos hasta 10 millones de dólares para poder atender en microcréditos y pequeños créditos para los emprendedores. Vamos a priorizar lo que sí le puedo decir, aquellos proyectos innovadores. Es decir, si usted me llega con un proyecto innovador, tendrá priorización. Un proyecto que genere altas fuentes de empleo tendrá priorización. Es decir, serán calificaciones cuantitativas y cualitativas diferentes a las que mira un banco. Nosotros vamos a priorizar la innovación y la generación de empleo. ¿Esto, ministro, tendrá que presentarlo en el ministerio o en otra entidad? En el Ministerio de la Producción. Nosotros vamos a sacar pliegos para que la gente pueda inscribirse y pueda acceder a estos recursos. Ahora sí vamos, ministro, lo que me estaba explicando hace un momento. ¿Cómo estamos con las exportaciones no petroleras? ¿Cuál es el estado que se tiene en este momento? Ahí también se necesita ayuda. Han habido pérdidas sumamente fuertes. ¿Y cuál es el estado real de los exportadores ecuatorianos? Mire, el sector exportador está en una situación también compleja, difícil como otros sectores. Y hoy más que nunca le comentaba a Roberto la importancia del sector exportador, aquel sector que genera dólares para la economía, una economía dolarizada, una dolarización que el 100% de los ecuatorianos quiere y necesita estar. El presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, ayer en el mensaje a la Nación, fue muy claro en dar 4 mensajes de cuál será la priorización en este último año de gobierno y en este primer año de la reactivación productiva del país. Entre esos pilares, el presidente nombró, obviamente, el empleo y la dolarización, la salud y la parte social. En el empleo y la dolarización va muy de la mano. Hoy debemos incentivar exportaciones. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas en la activación de la devolución simplificada de impuestos o drawback, que es un incentivo directo para la gente que pueda hacer más exportaciones, para diversificar esa canasta exportadora y lo más importante, Roberto, que los dólares sigan generando. Hoy las remesas van a bajar. Obviamente, muchísimos compatriotas siguen perdiendo empleos día tras día en el mundo entero y regresando al país. No entrarán recursos por esa vía, no entrarán recursos por el petróleo. Entonces, hoy se necesita apuntalar la dolarización y para eso nos queda el camino de incentivar las exportaciones. Las exportaciones no petroleras en este primer cuatrimestre han tenido un desempeño favorable a pesar de las circunstancias, a pesar de las inmensas dificultades que se ha tenido en el exterior. China, la crisis del mundo, ministro. China se ha paralizado, China recién se está reactivando de a poco, pero regresar a esa normalidad que teníamos hasta antes del 15 de marzo, Roberto, nos tomará meses y quizás años, no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Yo creo que en este momento el desafío está en aprender a vivir en esta nueva normalidad. Usted en su casa, yo en mi casa, en los negocios, pero el mundo sigue, el mundo continúa. Lo que tenemos es que reactivarnos, tener una reapertura, que es la que se viene desarrollando en el país, una reapertura ordenada, una reapertura segura. Pero para lograrlo, Roberto, es importante la colaboración de la sociedad civil, de la gente, de las empresas, no solamente del gobierno nacional ni de los gobiernos locales, sino también de las personas, de esa disciplina que se necesita en estos momentos. Porque caso contrario tendremos que volver a ajustar las medidas y eso va a ser causante de muchos problemas económicos y más desempleo en el país. Le voy a hacer 2 preguntas finales, señor ministro Ontaneda. La una, usted en su momento habló de que el ecuatoriano tiene que incentivar la producción propia. ¿Qué hacer cuando el ecuatoriano no le han enseñado desde hace, no ahora, muchos años, de que prioriza lo extranjero y no lo ecuatoriano? ¿Qué campañas vamos a implementar? ¿De qué manera vamos a incentivar al que debe consumir, al ciudadano común, que entienda que lo nuestro es mejor que lo extranjero? Primero, insisto, la campaña Juntos Ecuador, campaña que le hemos lanzado hace 4 semanas en muchas ciudades del país y se está regando a nivel nacional. Más allá de ser una campaña del gobierno, es una campaña de los ecuatorianos, de un ecuatoriano para otro ecuatoriano. Por eso aprovecho el espacio para incentivar consumir lo nuestro. Si usted va al supermercado, si usted va a las tiendas de ropa, si usted va a usar un par de zapatos, que sean zapatos ecuatorianos de muy buena calidad, use ropa ecuatoriana, genere ese dinamismo, apoyemos. Esa es la solidaridad que se requiere. Hoy la solidaridad está con esos hermanos que están en este momento con temor, con ansiedad de perder sus empleos. Ha llegado muchos fondos, estamos inyectando liquidez a la economía, pero aparte de eso necesitamos consumir lo nuestro.
pensemos antes de consumir. Si es ecuatoriano, buena calidad, y esa forma devolveremos en forma de empleo ese consumo. Así que la campaña está lanzada, Roberto, y tenemos que seguir apoyándonos entre ecuatorianos. Ministro, hay que seguir conversando con usted más adelante. Hay muchos temas que nos quedan. Se me queda pendiente incluso el tema de la investigación de las aletas de los tiburones, para preguntarle cómo avanza esto, porque realmente es increíble que ha pasado en el Ecuador. Pero nos hemos centrado en el tema económico, que es lo que realmente preocupa a la ciudadanía. Ministro, nos ha dado buenas noticias para los empresarios y también para los que lamentablemente han perdido y perderán empleos. Pues los empresarios, los emprendedores van a tener ahora también un dinero extra para, como voy a tratar de que todos salgamos adelante, porque como usted dice, esto no solamente es el gobierno, somos todos los que tenemos que sacar adelante este barco. Ministro, le mando un abrazo, una buena semana, ministro Ontaneda. Gracias, Roberto, por la oportunidad y un mensaje final en 30 segundos, si me permite. Usted me decía, ¿cómo lograr que el ecuatoriano cambie de chip si un ecuatoriano se haga emprendedor? El ecuatoriano tiene ese ADN emprendedor. Lo que pasa es que tiene que revisarse hacia adentro, de qué es capaz ese ecuatoriano, de creer. Por eso mi mensaje es de fe, por eso mi mensaje es la luz al final del túnel está allí. Tenemos que creer, tenemos que pensar cuál es este nuevo Ecuador, el nuevo mundo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para yo ofertarlo? El mundo hoy necesita alimentos. Pues Ecuador tiene esa capacidad de vender alimentos, de proveer alimentos, y por ahí está el norte que hoy este Ecuador necesita. Apuntemos la agroindustria, la industria local y afuera, en el exterior. Miles, millones de personas están esperando productos ecuatorianos de buena calidad. Así que, Roberto, tenemos esa luz al final del túnel y seguiremos trabajando de manera junta todo el país. Muchísimas gracias. El ministro Ontaneda nos ha dado ya las luces de que el dinero ha llegado para ayudar. Usted ya puede acceder, nos ha indicado de qué manera. Ministro Ontaneda, un buen día para usted. Nosotros hacemos una breve pausa. Ya retomamos. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV. Les contamos que existen empresas que ponen en marcha planes de responsabilidad social durante la pandemia que vive el país. En Guayaquil, unos hermanos decidieron paralizar su producción de chifles de exportación para donarla a los más necesitados. Esas imágenes representan la donación que se hizo en Guayaquil. Estas personas recibieron fundas con chifles. Esta familia decidió, ante la emergencia que vivimos, donar 3 toneladas de este producto de exportación para sus hermanos ecuatorianos en las provincias del Guayas, Manabí y Santa Elena. Hemos hecho desde el mes de marzo donaciones a diferentes instituciones públicas y privadas, específicamente municipio, gobernación, con fundaciones también hemos trabajado precisamente para poder llegar y tener la cobertura que deseamos. Hoy hicieron la entrega de 150 libras de maduro y otros productos a 2 fundaciones que trabajan con personas vulnerables. Precisamente para que las familias puedan tener la opción de hacer un plato como chucula y algún tipo de plato que sea para poder ayudar a estas personas que también lo necesitan. Los kits serán repartidos a varias familias que habitan en el puerto principal, a través de estas fundaciones que trabajan de forma voluntaria. Y la verdad es que me encantaría que muchas empresas más como esta, con responsabilidad social, puedan unirse a este cambio maravilloso y a entender, mi querido Carlos Julio, que todo es posible, que si uno quiere de verdad ayudar, lo puede hacer desde su trinchera. La Fundación Alexa Barrett, esta semana vamos a llegar con este producto a Ciudad de Dios, Poder de Dios y Cañaveral, que son sectores donde no existe luz, agua, internet, no hay nada para que la gente se inscriba en ningún programa, entonces por lo menos podemos llevar una esperanza, un alimento, como hemos venido trabajando desde hace semanas que empezó la pandemia. Una labor digna de imitar, donde se refleja amor y solidaridad, informó Carlos Julio Gurumendi.